En este episodio voy a contar una historia muy triste que nos va a poner a pensar hasta dónde podemos llegar los seres humanos por el poder y el odio, aprovechando que hoy se cumplen 75 años de la muerte de la niña que será el símbolo de las atrocidades y el horror de la Alemania nazi contra el pueblo judío. Estoy hablando de Ana Frank, esa niña de 15 años que dejó por escrito detalladamente todo lo que tuvieron que pasar escondidos en el sótano de un edificio en Ámsterdam para huir de las SS, aquellas unidades paramilitares del partido nazi. Vamos a hablar un poco de esta historia y de cómo nace la idea de exterminar a todo un pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. Y les propongo mirar esta historia como una especie de fábula que nos deja una moraleja, la cual contaremos al final. Empecemos. La historia que nos enseñan no es única. Primero, porque las relaciones humanas son muy complejas y están sujetas a interpretaciones que a veces son contradictorias. Y por otro lado, siempre puede aparecer un nuevo indicio, una nueva fuente que nos cambie el cuento tal como lo teníamos. ¿Por qué les cuento esto? Oficialmente el 12 de marzo de 1945 es el día en que la historia coloca la muerte de Ana Frank en uno de los campos de concentración nazi. Pero recientemente una investigadora de la Casa Museo de Ámsterdam ha determinado, con base en algunas entrevistas a testigos, que la niña realmente murió un mes antes, más o menos a mediados de febrero, producto de la enfermedad de tifo. Además, el hallazgo de una fosa común cerca del campo de concentración donde estaría Ana y su hermana confirmarían este hecho. Y bueno, ¿como por qué esto es relevante, si murió antes o murió después? Pasa que la parte más triste, más inquietante de la historia, la que nos pone el corazón chiquito, es que semanas después de su muerte, las tropas británicas y canadienses en abril de 1945 logran liberar el campo de concentración Bergen-Belsen, donde ella se encontraba. Y todos, cada vez que escuchamos eso, juzgamos al destino por su crueldad, por no hacer que la niña y su hermana esperaran o aguantaran un poquito más para lograr liberarse de la atrocidad de ese campo de concentración que los alemanes llamaban de finalización. Es decir, que el que llegaba allí no salía jamás. Era un lugar que albergaba a mucha gente con tifus, tifoidea, disentería, y lo más cruel era que a la gente la dejaban sin comida hasta que morían por inanición. Un panorama terrible el que vieron los soldados que llegaron a ese campo al norte de Alemania. Ahora, la pregunta que se estarán haciendo es, pero y bueno, ¿cuál es el cuento con los judíos? Primero hay que mirar el antisemitismo o el odio a los judíos extendido en toda Europa desde la Edad Media. Pasa que a estos se les considera culpables de la muerte de Jesús y de no reconocer en él al Mesías. Entonces siempre van a ser excluidos de todas partes y de todos los proyectos. Por ejemplo, en 1353 fueron culpados de la peste en Europa, así que fueron masacrados y quemados. Por otro lado, recuerden que al finalizar la Primera Guerra Mundial a Alemania le toca muy duro, porque se le echa encima la responsabilidad por lo ocurrido en la guerra y con el Tratado de Versalles se le sanciona con la reducción de su territorio y de su ejército. Y para rematar, le toca pagar las reparaciones a las naciones vencedoras. Cuando usted pierde en algo, lo primero que hace es buscar un culpable. Y ellos lo encontraron. Pensaron que la culpa no fue de estrategia militar, sino por enemigos internos, los judíos y los socialistas. A esto le llamaron la teoría de la puñalada en la espalda, la puñalada trapera, como diríamos acá. Según la interpretación de un disidente judío,
Benjamin Friedman, la cosa es de la siguiente manera. Antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra, los judíos estaban del lado de los alemanes. Puesto que no querían que Rusia ganara esa guerra, no querían alzar, recordaban todos los asesinatos a judíos en Rusia durante mucho tiempo. Los medios en Estados Unidos estaban controlados por judíos, los banqueros eran judíos, así que no apoyaban ni financiaban a los franceses ni a los ingleses mientras estuvieran del lado de los rusos. Hay un momento en que Alemania les está dando la batalla fuertemente a todos y está a punto de ser la gran victoriosa. Así que le propone a Inglaterra una paz negociada, pero los judíos intervienen al ver que pueden obtener a Palestina para al fin crear su país. Hay que recordar que para esta fecha los judíos no tienen un país, no tienen un territorio como tal, sino que andan regados en toda Europa. Así que ven una manera, digamos, de ganar un territorio a partir de esta jugada. Le dicen a Inglaterra que no se rindan y que ellos van a ingresar a los gringos a la guerra como apoyo y como pago ellos declararían un estado judío en Palestina. Finalmente, Alemania pierde la guerra y cuando Hitler llega al poder, su política de entrada, de una, es contra los judíos por la traición en la Primera Guerra Mundial. Y formula el discurso según el cual los judíos buscan dominar el mundo, apelando a su poder financiero. Todo este resentimiento por Versalles y las sanciones de la guerra van a recaer sobre el pueblo judío con base en una ideología de superioridad racial, que va a extenderse a otros grupos y movimientos. Por allá en noviembre de 1938, un oficial alemán es asesinado por un judío polaco y esta es la papaya que Hitler estaba esperando para emprender una persecución, digamos, más severa, más rigurosa contra los judíos. Porque ya para ese entonces habían sido expulsados de todos los cargos del Estado, de la vida cultural y profesional. No tenían igualdad civil, fueron eliminados de la vida económica al punto de que se les prohibía ser propietarios de tiendas o de cualquier actividad mercantil. Imagínense que al ser despedidos de un trabajo se les podía avisar con 6 semanas de anticipación, pero sin indemnización. Es decir, esto es la anulación total de un pueblo, de una raza, de un individuo. Entonces, en estos tiempos en que ha vuelto el nacionalismo junto con todos sus amiguitos, la exclusión, la marginalización, la violencia hacia grupos y movimientos de oposición, se hace fundamental no olvidar el desastre ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, con Rusia y cuantos otros que se creyeron con la potestad de eliminar a una parte de la población por considerarlos inferiores o por venganza o por no compartir un espacio vital. Son tiempos difíciles los que vivimos y hay que tener en cuenta siempre la tolerancia, la solidaridad y principalmente el pensamiento crítico. Muchas gracias.